Escazú también. No perdamos soberanía. Este tratado ha sido negociado por las ONG. Estamos vendiendo la soberanía del Perú al mejor postor. Quieren bloquear inversiones. Es traición a la soberanía popular y por consecuencia es traición a la patria. ¿Recuerdas haber escuchado alguna de esas expresiones? Se repiten mucho cuando hablamos de tratados y acuerdos internacionales que Perú debe implementar. Los últimos 4 años, diversos congresistas han repetido estas frases para oponerse a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos humanos y ambiente, que al final fue rechazado por nuestros padres de la patria. Pero, ¿realmente nuestra soberanía como país estuvo en peligro o solo nos estuvieron floreando? En este episodio de la segunda temporada de Que no te floreen, titulado Nuestra soberanía en peligro, vamos a hablar sobre el Acuerdo de Escazú. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Se han dicho tantas cosas sobre el Acuerdo de Escazú que una ya no sabe qué es verdad y qué es floro. Lo cierto es que desde hace décadas vivimos en un contexto bastante adverso para el ambiente y las personas que lo defienden. El 2023 cerró con el asesinato de 33 personas defensoras del ambiente y más de 360 personas defensoras indígenas fueron amenazadas y atacadas por alzar sus voces contra el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Según la organización Global Witness, Perú es parte de los 10 países con más personas defensoras asesinadas durante la última década. Si en algo podemos estar de acuerdo es que este problema debe atenderse con urgencia. Necesitamos acciones ya, y en la búsqueda de soluciones surgió como una alternativa el Acuerdo de Escazú, que buscaba comprometer a los países para que mejoren sus mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y protección en derechos humanos y ambiente. Pero, a diferencia de lo que se esperaba, el acuerdo no fue recibido con aplausos en Perú. Para entender mejor de qué se trata el acuerdo y qué es lo que realmente está detrás de él, tenemos como invitada a Lucía Ruiz, exministra del Ambiente. Bienvenida a Que no te floreen, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Lucía, cuéntanos, ¿cómo es que surge este Acuerdo de Escazú? ¿Es un tratado que se está imponiendo o Perú también participó en su elaboración? Mira, qué interesante. Lo que ocurre normalmente es que nos dejamos llevar por el titular, nos dejamos llevar por el encabezado del periódico, del Twitter, y la verdad es que no nos damos cuenta de que esto tiene mucho trabajo por detrás. Algunos se asustarán de decir que todo esto comienza en el año 1992. En el año 1992, con la Declaración de Río, una declaración que el Perú aprobó, sustentó, respaldó. Así que ya se dan ustedes cuenta de que estamos hablando de 30 años atrás. Uno de los temas que se habló fue precisamente el de acceso a la información, el de justicia ambiental. Como ocurre normalmente con los acuerdos internacionales, demora la instrumentalización, demora que nos pongamos de acuerdo. Durante 6 años en los que el Perú participó constantemente, se llevó a cabo reuniones permanentes lideradas por la Cancillería de nuestro país para poder tener un acuerdo que a nivel de los países latinoamericanos pudiera hablar de estos temas. Si ustedes se dan cuenta, el Acuerdo de Escazú no es un acuerdo mundial. Un acuerdo mundial podrá ser la Declaración de Río, pero el Acuerdo de Escazú es algo que los países latinoamericanos se sentaron a conversar, entre ellos el Perú, por supuesto. Interesante. ¿Y por qué Escazú entonces es importante, ¿no?, para proteger los derechos humanos y el ambiente? ¿Escazú es un acuerdo innovador? Mira, sí, por muchos temas, ¿no? Uno, el ámbito, ¿no? Los países latinoamericanos, algunos más avanzados que otros en la defensa de derechos, deciden hacer algo que es sur-sur, es algo que entre ellos quieren ponerse de acuerdo. No todos los ciudadanos en los países latinoamericanos tienen los mismos derechos y a veces cuando hacemos comparaciones con Europa, Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, uno dice, pero ellos no tienen mi misma realidad. Bueno, lo interesante de este acuerdo es que estás hablando de gente que tiene una misma realidad, ¿no? Así que, ¿qué mejor que tener acceso a la información ambiental en particular? Mira, acuérdate una cosa, el Acuerdo de Escazú es sobre ámbito ambiental.
ambiental. A mí me encantaría que tuviéramos un acuerdo sobre el acceso a la información en general, pero cuando hablamos de Escazú estamos hablando de acceso a la información ambiental, participación ciudadana en temas ambientales. Están muy acotados los temas ambientales tan importantes en nuestro país, un país megadiverso, pero básicamente para fortalecer derechos. Y gracias por decir derechos humanos. A veces parece que últimamente el decir derechos humanos es decir una mala palabra. Por favor, por supuesto que tenemos que fortalecer nuestros derechos humanos y el derecho a un ambiente sano, saludable, a desarrollarnos en salud, es un derecho humano. Además de la protección, por ejemplo, al ambiente, también se habla de la protección a personas defensoras de este ambiente. ¿Por qué en este caso es importante Escazú teniendo tan altas cifras de asesinatos a defensores ambientales? Porque cuando hablamos de derecho al ambiente, wow, pareciera que el ambiente es algo que está ahí afuera y que no nos impacta positiva o negativamente. Si tenemos un ambiente contaminado, nosotros nos contaminamos y afectamos nuestra salud. Y no tenemos que estar hablando de comunidades campesinas altoandinas que pueden estar contaminadas por algún tipo de situación de alguna entidad extractiva o productiva que contamine el agua o el aire. Vámonos a Villa El Salvador. Y cómo un alcalde tiene toneladas de basura en el medio de la calle que terminan generando bichos, moscas, ratas, zancudos o lo que fuera y termina afectando a los vecinos. Entonces, si te das cuenta, tengamos mucho cuidado cuando decimos eso que protege el ambiente o el ambiente sano, porque un ambiente sano nos protege a nosotros. También se defiende a esta categoría en particular llamada defensores ambientales. Lo que pasa es que a nivel nacional quizás se nota más en los ámbitos rurales, pero en los ámbitos urbanos también se da. Tenemos gente que se pone la camiseta para poder defender su comunidad, para poder defender su territorio, para poder defender su ecosistema de actividades a veces ilegales. No siempre, porque existen también actividades legales que contaminan y esas tienen que ser inmediatamente reprimidas. Pero hay infinidad de actividades ilegales que están afectando a nuestros pueblos amazónicos, así como hay actividades o dejadeces de autoridades que están afectando a nuestras ciudades. No nos vayamos muy lejos y volvamos a ya no Villa El Salvador, pero quizás Villa María el Triunfo. Hay un terrible tráfico de terrenos en las zonas de las lomas de Lima, en las que son afectados quienes están en las partes bajas, pero son afectados quienes están invadiendo los terrenos, porque los están engañando, les están vendiendo un, entre comillas, lote de terreno en una zona que es inhabitable, peligrosa y que ante un sismo puede ser un impacto negativo. Así que un defensor ambiental no está en medio de la selva o en medio de la Amazonía o en medio de las zonas altoandinas. Un defensor ambiental puede estar en el distrito de tu costado, porque está defendiendo algo que es no solo bueno para el ecosistema, sino que bueno para tu salud. Así que es bien interesante que la categoría se resalte. Cada vez más el Ministerio de Justicia está resaltando y apoyando a los defensores ambientales en el país. Lamentablemente no como se debería, porque seguimos teniendo pérdidas de vidas. Entonces, entendiendo que los defensores ambientales podemos estar en todo nuestro país, que no solamente estamos en ciertas zonas, una persona se puede preguntar, entonces, ¿en qué beneficia este Tratado de Escazú? ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas? No solo los defensores ambientales que están en la primera línea del fuego, si quieres llamarlo de esa manera, defendiendo sus territorios, pueden ser beneficiados por un acuerdo como este. Tú y yo podemos serlo. Lo que pasa es que a veces no estamos muy acostumbrados a hacer acción ciudadana, ¿no? Quizás nos falta un poquito de eso. Estamos ya con mucha apatía, con mucho cansancio, con mucho fastidio. Pero si es que va a haber una fábrica al costado de mi casa, en los márgenes de la Panamericana Norte, no salgamos de Lima todavía, a mí me gustaría saber de qué cosa es la fábrica. A mí me gustaría saber si esa fábrica va a usar o extraer agua del subsuelo y puede estar afectando alguna actividad que yo esté desarrollando cerca. A mí me gustaría saber si va a hacer mucho ruido, si va a haber muchas vibraciones. ¿Por qué? Porque justo esa fábrica tiene unos motores que están prendidos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde o a veces las 24 horas del día y están afectando mi tranquilidad, mi sistema nervioso, a mis hijos que quieren estudiar tranquilos. Así que siempre digo que tengamos mucho cuidado porque primero, no estamos hablando de algo que ocurre fuera de las ciudades, también ocurre dentro de las ciudades. Nuestro ecosistema no es solamente bosques, aguas y ríos, también es aire limpio en nuestras calles. Entonces,
este acuerdo en particular me beneficia a mí como te beneficia a ti. ¿Por qué? Porque cuando haya necesidad de conocer alguna información ambiental, yo voy a tener derecho a saber. Si hay algún tipo de reunión o presentación para mostrar de qué trata un proyecto en particular, yo voy a poder participar. Yo voy a poder opinar, no solamente voy a estar informado, voy a poder levantar la mano y decir, me preocupa porque pienso que eso puede afectarme. Explícame si es que yo tengo este temor, ¿qué estás haciendo para que yo no tenga este temor? Entonces hablas de que puedes acceder a la información, puedes participar en la toma de decisiones o, llegado el momento, si aún teniendo acceso a la información y habiendo participado consideras que están siendo vulnerados tus derechos, puedes acceder a justicia ambiental. Cada vez más están habiendo juzgados especializados en derecho ambiental. Entonces, entendiendo que este acuerdo nos beneficia a todos, a las personas que están escuchando este podcast, ¿por qué hay tanta oposición contra el acuerdo? Se hizo como una clase de campaña para no ratificarlo. ¿Quiénes son las personas o sectores que se oponen y, pues, de qué forma los podría afectar un acuerdo que invita más bien a la transparencia, a que la ciudadanía participe y a que pueda exigir sus derechos además? Si nos puede beneficiar a todos, ¿a quién puede no interesarle? A quien probablemente está haciendo actividades ilegales en perjuicio del ambiente y no quiere que nadie se queje. A quien está en estos momentos haciendo en la mitad de la nada o tráfico de tierras y piensa que como no lo ve nadie o como los accesos a nuestras comunidades amazónicas demoran a veces un día, medio día, no pasa nada si yo acá me talo hectáreas de hectáreas, porque nadie me va a decir nada. Es triste y duro decir que afecta a quien quiere seguir haciendo las cosas mal, que beneficia a las actividades ilegales en un país en que estamos tan rodeados de actividades ilegales. Es duro decir que beneficia a todos y sin embargo no lo quieren quienes quieren seguir haciendo las cosas a la mala. ¿Por qué hubo una campaña tan fuerte? Mira, es bien interesante. Tú escuchabas que en la Amazonía peruana había personas con intereses políticos que decían van a robarnos nuestra soberanía. Y es mentira. Los acuerdos internacionales lo primero que hacen es respetar la soberanía de los países. Yo te comentaba antes de que hiciéramos el podcast que a mí me pareció en su momento una falta de respeto a nuestra Cancillería el siquiera pensar que la Cancillería peruana, que es tan impecable en su trabajo, pueda haber estado negociando un acuerdo en perjuicio del país. Eso era, yo sé que son muy cuidadosos y muy delicados en Cancillería, pero eso es un insulto al trabajo que se hace por décadas de una manera tan transparente. ¿A quién beneficia que no tengamos acuerdo? A quien quiere seguir en la ilegalidad, en la informalidad y haciendo las cosas como le da la gana. Bueno, frente a esta situación, Perú ha retrocedido, se puede decir, en el acuerdo de Escazú. ¿Qué ha pasado en todo caso con los países que se han animado a ratificar este acuerdo? ¿Perjudica en algo que Perú lo haya rechazado? No, porque resulta que tú necesitas un número de países que lo hayan aceptado para que se convierta en un acuerdo que pueda ser vinculante. Eso es bien interesante. Perú fue uno de los países que impulsó este acuerdo, de la mano con otros. Y ocurre que a veces hay cambios de gobiernos, cambios de funcionarios, etcétera, y entonces se termina dejando de lado algo tan importante. Entiendo perfectamente que todo esto se vio además complicado con la pandemia, complicado con la inestabilidad política que hemos tenido como país, ¿no? Pero te cuento que otros países ya han venido poco a poco aprobando el acuerdo y algunos argumentos muy entretenidos que habían acá de los opositores eran, pero Chile no lo firmó, pero no lo ha firmado Colombia. Sí, pues, pero ahora sí lo tienes firmado y entonces te vas dando cuenta de que tú te estás quedando solo con aquellos países que no respetan los derechos humanos o aquellos países que no quieren transparencia en su información. Eso es triste. Bueno, Perú es uno de los países que comparte Amazonía, que comparte estos grandes territorios que son normalmente uno de los más perjudicados. Entonces, ¿cómo queda la imagen de Perú al haber rechazado el acuerdo? Esa pregunta sí es complicada. El Perú ha venido teniendo un liderazgo internacional en defensa de la Amazonía, un liderazgo internacional en defensa de los derechos. Y entonces cuando ocurren estas cosas, yo me imagino que primero los otros países no pueden opinar, porque las cosas internas del país no se opinan por otros países. Pero sí como país debemos entender que estamos retrocediendo en algunos temas. Yo estuve presente en algunas discusiones que tuvo el Congreso, fueron muy amables en invitarme a la innumerable cantidad de presentaciones que hubo ante la Comisión del Congreso que estaba viendo la aprobación de Escazú.
y siento que el Congreso simplemente ya tenía la idea de archivar las cosas. Se invitó a gente que estaba a favor, se invitó a gente que estaba en contra del acuerdo, pero ya el informe estaba hecho y eso es una cosa terrible, ¿no? No habían sustentos, no habían argumentos y puede volverse a discutir. Claro, el tema es que hay que hacerlo con seriedad. Si tú tienes un Congreso que va a desarchivar Escazú, pero para seguirlo tratando mal como lo trató, mejor déjenlo ahí, hermanitos, un ratito a ver si el próximo Congreso puede ser mejor. Porque sacarlo para darle golpe, para golpear a Escazú, para buscar un momento de actividad política, para resaltarse cuando uno quiere postular un cargo, no, es terrible. Entonces, ¿qué esperanza tenemos como ciudadanía? ¿Qué se puede hacer para revertir la situación? Mira, ¿sabes qué? Lo primero, informarnos. Escuchar este podcast, por ejemplo, ¿no? Saber que estamos ante un documento que puede servirnos mucho para nuestro día a día. Hay veces la gente piensa que los temas ambientales son de proteger un bosque, un animalito, una especie en particular. Mentira, el tema ambiental es un tema del día a día. Lo di con el ejemplo de las ciudades y la falta de recojo de basura, por ejemplo, ¿no? Que puede generar todo un tema. Pero eso también puede ocurrir con una contaminación de ríos, eso puede ocurrir con un mal manejo de residuos, evidentemente. Eso puede ocurrir con, el ejemplo no es el más saludable, ¿no? Pero con esta ola de calor que estamos enfrentando, producto de un cambio climático que está exacerbado porque estamos perdiendo Amazonía, porque estamos haciendo un cambio de uso de suelo terrible en nuestro país, ¿no? Yo podría decir que tiene que ver con la falta de empatía que tenemos por los temas ambientales y la falta de conexión para asociarlos con nosotros mismos. Quien esté viviendo en la zona periférica de Lima, por ejemplo, y que tenga que comprarle agua a un camión cisterna porque la empresa de agua no tiene el financiamiento y el respaldo para llegar a ellos, también deberá saber de dónde está sacando el camión cisterna esa agua. ¿Es una agua adecuada? ¿Es potable? Hemos tenido problemas con agua con plomo extraída de algunos pozos en el Callao hace muchos años que estuvo afectando la salud de las personas. Los temas ambientales de calidad de aire, calidad de agua, de residuos sólidos son temas que nos importan. Para eso tenemos que tener el derecho de alzar nuestra voz y preguntarle al alcalde o al ministerio o a la autoridad correspondiente qué se está haciendo con un tema que nosotros queremos. Queremos que eso esté en la plataforma. Quiero que me contestes. Si no es así, cuando vayas a darle una autorización a una empresa, yo también quiero hablar. Quiero que esa empresa me diga qué va a hacer. ¿Va a impactar? ¿Yo me voy a afectar? Necesito saberlo y necesito participar en algún tipo de audiencia o reunión. Y si nada de esto me satisface, yo quiero ir al Poder Judicial y que me hagan justicia, porque estoy siendo afectada en mis derechos. Lamentablemente hasta la fecha los ejemplos que estamos teniendo de defensores ambientales son amazónicos o altoandinos, pero yo sé que pronto vamos a tener algunos ejemplos de defensores ambientales urbanos que están siendo afectados directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos esto? Alzando nuestra voz e informándonos y no creyendo en noticias falsas. ¿Sabes qué otra cosa podemos hacer en buena onda si están escuchándonos algunos jóvenes o personas mayores como yo? Preocuparnos por ser mejores ciudadanos, interesarnos en la política, no en la política partidaria, pero sí en la política. Es decir, ¿qué es la política? La política es eso que nos ocurre todos los días, esa manera en que nos gobernamos. Estamos tan aburridos que no nos importa si apagamos el televisor o apagamos la radio, no queremos escuchar al Congreso. O en el Congreso nos gustan los congresistas gritones, porque eso le dicen la vela verde al del costado. Esperemos un poquito y veamos, ¿solo está gritando? ¿Solo está insultando? ¿O me está dando argumentos? ¿Y ese señor congresista o señora congresista, en qué se diferencia de mí? Yo podría, con una adecuada participación, siendo joven, siendo adulto, participar. No quiero ir al Congreso, porque el Congreso no me gusta mucho. Pero en una de esas debo de empezar a participar en mi municipalidad. Voy a empezar a preocuparme en mi municipio porque hay toneladas de basura en la puerta del mercado al final del día que nadie recoge y que se llena de bichos. Voy a preguntarle al alcalde. Y sí, me tiene que contestar. Y voy a estar en la próxima audiencia. Hagamos más acción ciudadana. Entonces, de esa manera vas a ver que vamos a poder participar un poquito más.
Gracias, Lucía, de verdad. La información que estás compartiendo es bastante valiosa, nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que es y lo que ha sido el Acuerdo de Escazú. Voy a pedirte que te quedes unos minutos más para que nos ayudes a desmentir algunas cosas que pueden quedar a las dudas. Esta sección se va a llamar Antología de mitos sobre el Acuerdo de Escazú, para que ya no nos floreen. La dinámica es la siguiente. Voy a leer 3 mitos que se suelen difundir bastante cuando se habla sobre el Acuerdo de Escazú y luego tú nos ayudarás a desmentirlos. ¿Lista? Mito 1. Perú sería sometido constantemente a las cortes internacionales. Eso de la justicia internacional es un cuco. Pero yo simplemente les digo, el Perú es parte de una, entre comillas, cortes internacionales el día de hoy. No porque haya Escazú va a hacerlo o dejar de serlo. Ahí metían mucho miedo. Metían miedo diciendo, pero es que si viene Escazú, entonces nuestra soberanía y vamos a ir a una corte y nos va a venir una ONG y nos va a decir que... Miren, ¿en qué corte creen que se resolvió el tema entre Perú y Chile sobre los límites? Pues en una corte internacional a la que van 2 países a decir, yo creo que mis límites están aquí, el otro país dice mis límites están acá, y con toda la información y el sustento, y en este caso con un estupendo trabajo de la Cancillería peruana, se pudo resolver una disputa de muchos años. ¿Qué va a pasar si los peajes los quiere cortar el alcalde de Lima? No van a ir a la Corte Suprema de Lima ni al Poder Judicial de Lima, van a ir a una Corte Internacional de Arbitraje. Entonces, la verdad es que nos meten miedo como si las instancias internacionales fueran a hacer algo en contra de la soberanía de los países y no es el tema, y no era el tema en Escazú. Además, ya somos parte de no una, sino que varias instancias internacionales de decisión, así que es mentira que esto iba a ser algo malo para el país. Vamos con el mito 2. El acuerdo paraliza las inversiones mineras y otras relacionadas al aprovechamiento de recursos naturales. No, nuevamente un mito, porque ¿alguien se acuerda de Tía María? ¿Cuánto tiempo tiene paralizado? Ok, ¿acaso el acuerdo de Escazú está suscrito? No. Entonces, ¿el acuerdo de Escazú paraliza a Tía María? No. Lo que paraliza a Tía María es un conflicto social permanente, un temor de la población respecto al impacto negativo que una actividad extractiva pueda tener. Y yo creo que al contrario, un acuerdo como Escazú que pide transparencia en la información, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental puede solucionar trabas como las de, por ejemplo, dije Tía María, pero pude haber dicho cualquier otro caso, en este caso una empresa minera, por ejemplo. Porque cualquier actividad detenida, paralizada actualmente, no está paralizada por Escazú, pues. O sea, no nos dejemos engañar, no es que Escazú paraliza las actividades, la paralizan conflictos sociales porque las comunidades no entienden o no saben cuál puede ser el impacto positivo o negativo que pueda tener una actividad en sus territorios. Entonces, decir que es Escazú el que los paraliza, basta con voltear y ver todas las inversiones paralizadas en nuestro país y decir, es Escazú, ¿no? Monstruo, pero no está firmado, pues hermano. Vamos con el mito 3. El acuerdo solo beneficia a las ONG porque es parte de una agenda mundial progre. La verdad es que a Escazú tú te puedes acercar, yo me puedo acercar como individuos. Si quieres acercarte como colectivo, puedes acercarte como la Asociación de Agricultores de San Benito. No tienes que ser una ONG. Además, está medio satanizado el concepto de ONG, ¿no? Y nos quieren meter miedo. Las ONGs solamente quieren su beneficio. Yo te puedo asegurar que algunas de las personas que nos escuchan conocen organizaciones que los han apoyado de manera significativa con capacitaciones técnicas. Y ahí tú dices, oye, pero si las ONGs son malas, qué raro. Esta me viene ayudando hace 10 años a que yo me capacite y no, hasta ahora no me ha hecho nada malo. Tienen algún interés oculto que no me han dicho todavía. No, Escazú no es una cosa de ONGs. No dejes que te floreen. Bueno, muchas gracias, Lucía, por acompañarnos en este episodio. ¿Hay algunas palabras adicionales que te gustaría dar?
No importa la edad, pero lo importante a quienes nos estén escuchando en estos momentos es informarnos un poco más. Informémonos, les puedo asegurar que hay muchas oportunidades de hacerlo. No te dejes llevar por las noticias falsas, por las noticias mal elaboradas. Escucha más medios digitales. Estamos en un momento complejo, pero no es ahorita. Venimos así desde hace varios años. ¿Qué queremos para lo que nos falta hasta las próximas elecciones que son en el 2026? Escuchemos, conversemos, seamos empáticos. La verdad es que es eso. Hagamos más ciudadanía. Preocupémonos por lo que nos está pasando en el barrio, en la cuadra, en el distrito, y entonces podemos ir subiendo a lo que pasa en la región y en el país. Leamos, no nos dejemos llevar porque me gusta tal locutor, o porque dijo algo sexy, o porque tal persona grita más que la otra. Esperamos que este episodio haya servido para despejar todas las dudas sobre el Acuerdo de Escazú. Ahora sabemos que no hay ninguna conspiración internacional para quitarnos poder como país, sino que más bien se trata de un compromiso importante que Perú debe asumir para garantizar nuestros derechos, proteger el ambiente y asegurar inversiones sostenibles que realmente beneficien a la ciudadanía y respeten nuestros territorios. Esto fue Que no te floreen, un podcast alternativo producido por Oxfam para derribar los mitos sobre la desigualdad. Si te gustó el programa, no dejes de compartirlo con tus colegas del trabajo, amigues, compas y familiares. Nos vemos en el siguiente episodio. Por todos lados hay mucho bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear.